Era una tarde calurosa en Ciudad Juárez. Juan Gabriel, después de una larga jornada de ensayos, se sentó en su sala favorita, rodeado de recuerdos y trofeos que había acumulado en su exitosa carrera. Sin embargo, no podía dejar de notar algo que lo inquietaba profundamente. Doña Mercedes, su empleada doméstica de toda la vida, últimamente parecía distante y preocupada. Durante años, Mercedes había sido más que una trabajadora. Era una presencia constante, una mujer leal y cariñosa que conocía cada rincón de la casa y cada hábito de Juan Gabriel. Pero en las últimas semanas, su semblante había cambiado. Se mostraba ausente, con la mirada perdida, y salía a menudo después de recibir misteriosas llamadas. Juan Gabriel, conocido por su sensibilidad y empatía, decidió no preguntar de inmediato. Prefería observar y respetar el espacio de Mercedes. Sin embargo, cada día que pasaba, la preocupación crecía dentro de él, como una espina clavada en el corazón. Esa tarde en particular, la vio salir apresurada después de contestar el teléfono. Sin pensarlo demasiado, Juan Gabriel tomó las llaves de su auto, se colocó unas gafas oscuras y decidió seguirla discretamente, movido por una mezcla de preocupación y cariño. Lo que no imaginaba era que ese impulso lo llevaría a descubrir una historia de dolor, valentía y esperanza que cambiaría su vida para siempre. Juan Gabriel siguió a Mercedes a través de las calles bulliciosas de Ciudad Juárez. A medida que se adentraban en barrios más humildes, reconoció algunos de los lugares de su infancia, esos rincones donde había cantado por primera vez, siendo un niño con sueños grandes. Mercedes finalmente se detuvo frente a una modesta casa de ladrillos, con una pequeña jardinera en la entrada. Juan Gabriel estacionó a una distancia prudente y observó cómo ella entraba con una bolsa de víveres y algunos medicamentos bajo el brazo. Desde la ventanilla, Juan Gabriel pudo ver cómo Mercedes era recibida por una joven pálida y frágil, que sonrió levemente al verla. No necesitaba más señales. Comprendió de inmediato que esa era su hija. El artista sintió un nudo en la garganta. No podía creer que Mercedes, quien siempre había sido tan fuerte y reservada, estaba lidiando en silencio con una situación tan difícil. Decidió no acercarse en ese momento. No quería invadir su privacidad. En cambio, se quedó allí, en su auto, durante varios minutos, contemplando la escena y preguntándose cómo alguien podía soportar tanto dolor sin pedir ayuda. Al día siguiente, Juan Gabriel esperó a que Mercedes terminara sus labores y con suavidad le ofreció un café en la terraza. Quería encontrar la manera de que ella se sintiera cómoda para hablar, sin sentirse presionada ni invadida. Mercedes aceptó el café y, durante varios minutos, conversaron sobre temas triviales: el clima, la música, los platillos típicos. Pero Juan Gabriel, paciente y atento, notó cómo sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza. Finalmente, con la mirada fija en el horizonte, Mercedes rompió el silencio. «Mi hija está enferma, muy enferma». Su voz se quebró y Juan Gabriel, sin decir nada, simplemente extendió la mano y la sostuvo con ternura. Mercedes le explicó que su hija, Lucía, de 16 años, había sido diagnosticada con una recaída de cáncer. El tratamiento era costoso, y aunque recibía atención en el sistema público de salud, había medicamentos y cuidados que no estaban cubiertos. Juan Gabriel escuchó en silencio, con el corazón encogido. No entendía cómo Mercedes había sido capaz de ocultar todo eso mientras seguía trabajando día tras día con la misma dedicación de siempre. Cuando terminó de hablar, Mercedes respiró profundamente, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Juan Gabriel le prometió que no estaba sola y que haría todo lo posible para ayudarla.
Esa misma noche, Juan Gabriel no pudo conciliar el sueño. Pensaba en Lucía, en Mercedes, en todas las personas que, como ellas, luchaban silenciosamente en los márgenes de la sociedad, sin que nadie se enterara. Decidió que, además de ayudar a Mercedes de manera directa, quería hacer algo más grande, algo que trascendiera su círculo cercano y pudiera beneficiar a muchos jóvenes en situación vulnerable. Así nació la idea de crear una fundación dedicada a apoyar a niños y adolescentes talentosos, pero que enfrentaran obstáculos sociales o de salud. Al día siguiente, Juan Gabriel llamó a su abogado y a su equipo de confianza para poner en marcha la iniciativa. Quería que todo fuera legal, transparente y con una misión clara: ofrecer oportunidades reales a quienes las necesitaran. Por la tarde, visitó nuevamente a Mercedes y le comunicó su intención de ayudar a Lucía con los gastos médicos. Mercedes, con lágrimas en los ojos, intentó rechazar la oferta, pero Juan Gabriel le explicó que no se trataba de caridad, sino de justicia y gratitud por todos los años de lealtad y trabajo. Finalmente, Mercedes aceptó, conmovida por el gesto y sobre todo por la sinceridad con la que Juan Gabriel se ofrecía a estar a su lado en uno de los momentos más difíciles de su vida. Cuando Juan Gabriel visitó por primera vez a Lucía en su modesta habitación, quedó sorprendido por los dibujos y partituras que decoraban las paredes. A pesar de su enfermedad, la joven encontraba fuerzas para crear música y escribir letras de canciones. Lucía, aunque débil físicamente, mostraba una vitalidad especial al hablar de música. Contó que desde niña había soñado con ser compositora y que, cuando tenía fuerzas, se sentaba con su guitarra a escribir melodías que le ayudaban a sobrellevar el dolor. Juan Gabriel, profundamente conmovido, le pidió que le mostrara alguna de sus composiciones. Lucía, algo avergonzada, le entregó un cuaderno lleno de hojas escritas a mano, con notas musicales y letras en las que hablaba de esperanza, amor y superación. El cantante leyó algunas de las páginas y sintió que estaba ante un talento genuino, un artista en potencia que, de haber nacido en otras circunstancias, quizás ya estaría en un escenario. Esa noche, al regresar a su casa, Juan Gabriel miró al cielo estrellado de Ciudad Juárez y se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para que Lucía tuviera la oportunidad de desarrollar ese talento, sin importar los obstáculos. Los días siguientes fueron de mucho trabajo para Juan Gabriel y su equipo. La idea de la fundación creció rápidamente. No solo ayudaría a Lucía, sino que se convertiría en un espacio para descubrir y apoyar a jóvenes talentos de todo México, especialmente de comunidades vulnerables. Juan Gabriel se reunió con productores, músicos y pedagogos de confianza para definir cómo sería el programa. Quería que la fundación ofreciera becas, talleres de música y acceso a tratamientos médicos para aquellos que lo necesitaran, como en el caso de Lucía. Mientras tanto, mantenía contacto constante con Mercedes, asegurándose de que Lucía tuviera todos los medicamentos y atenciones necesarias. La salud de la joven mejoraba lentamente, y sus visitas al médico ahora eran acompañadas por especialistas de primer nivel, gestionados por Juan Gabriel. Mercedes, emocionada y agradecida, comenzó a mostrarse más relajada en el trabajo. Aunque la preocupación por su hija nunca desaparecía, ahora tenía la certeza de que no estaba sola en esta lucha. Juan Gabriel, por su parte, encontraba en este proyecto una nueva motivación para su vida, más allá de los escenarios y los aplausos, la posibilidad de cambiar vidas a través de la música y la solidaridad. Con el tratamiento médico avanzando favorablemente, Lucía recuperó parte de sus fuerzas y con ello la confianza en sí misma. Juan Gabriel organizó una pequeña reunión íntima en su casa, con amigos músicos y algunos miembros de su equipo, para que la joven mostrara sus composiciones. Lucía,
Nerviosa pero emocionada, se sentó frente al piano de la sala y comenzó a tocar una melodía suave y melancólica que había compuesto durante sus días más difíciles en la clínica. Su voz, aunque frágil, transmitía una fuerza y una sensibilidad que conmovieron a todos los presentes. Cuando terminó de cantar, la sala estalló en aplausos. Mercedes no pudo contener las lágrimas de orgullo y abrazó a su hija con fuerza. Juan Gabriel, emocionado, se acercó a Lucía y le dijo: «Tienes un don que el mundo necesita conocer». Ese día marcó un antes y un después en la vida de Lucía. Por primera vez se sintió reconocida no como una paciente, sino como un artista con futuro. La música que había sido su refugio ahora se convertía en su camino. Juan Gabriel le propuso que fuera la primera becada oficial de la fundación que estaba a punto de inaugurarse, una propuesta que Lucía aceptó con una sonrisa tímida pero llena de esperanza. Semanas después, se realizó la inauguración oficial de la fundación en un evento en Ciudad de México. Juan Gabriel, rodeado de personalidades del mundo artístico y autoridades locales, presentó la iniciativa con un emotivo discurso. «Esta fundación no es un acto de caridad, sino de justicia», dijo Juan Gabriel ante el aplauso del público. «Todos los jóvenes, sin importar de dónde vengan, merecen la oportunidad de desarrollar su talento». Lucía y Mercedes fueron invitadas de honor al evento. La joven, con un vestido sencillo pero elegante, fue presentada como la primera beneficiaria del programa, y Juan Gabriel la invitó al escenario para compartir unas palabras. Con la voz temblorosa, Lucía agradeció la oportunidad y relató cómo la música le había ayudado a sobrellevar los momentos más duros de su enfermedad. Su testimonio conmovió a todos los asistentes, que le ofrecieron una ovación de pie. Después del evento, la noticia se difundió rápidamente en los medios de comunicación, que destacaron la sensibilidad de Juan Gabriel y el ejemplo inspirador de Lucía. Mercedes, siempre discreta, observaba desde un rincón, con el corazón lleno de orgullo y gratitud, sabiendo que la lucha silenciosa que había librado por años finalmente había encontrado eco y apoyo. Gracias al respaldo económico y logístico de la fundación, Lucía fue trasladada a una clínica especializada en Ciudad de México, donde recibiría un tratamiento mucho más avanzado para su enfermedad. Juan Gabriel organizó todo personalmente, desde los traslados hasta la estadía de Mercedes en la ciudad, asegurándose de que madre e hija no tuvieran que preocuparse por nada más que por la recuperación de Lucía. La joven, aunque triste por dejar su barrio en Ciudad Juárez, entendía que era una oportunidad única. Antes de partir, se despidió de sus amigos y de su pequeña habitación, aquella donde había escrito tantas de sus canciones. En la clínica, Lucía comenzó a recibir terapias intensivas, pero también clases de música con profesionales que la ayudaban a perfeccionar sus composiciones. Su salud, poco a poco, mostraba signos de mejoría. Juan Gabriel visitaba a madre e hija, cada vez que su agenda se lo permitía, siempre llevando consigo algún detalle, un libro de música, un instrumento o simplemente su compañía para compartir una tarde de charla y risas. El caso de Lucía y la fundación de Juan Gabriel comenzaron a ganar espacio en los principales noticieros y programas de televisión del país. Pero, a diferencia de otros casos, la cobertura no se centraba en la enfermedad, sino en el talento y la superación. Los medios destacaban como una joven de un barrio humilde, con una pasión inquebrantable por la música, había captado la atención de uno de los artistas más grandes de México y se había convertido en símbolo de esperanza para muchos. Juan Gabriel, siempre reservado con su vida personal, aceptó algunas entrevistas para hablar del proyecto, pero dejó en claro que el protagonismo debía ser de los jóvenes beneficiarios, no de él. «Lucía es apenas la primera de muchos», dijo en una conferencia de prensa.
Este país está lleno de talentos ocultos que solo necesitan una oportunidad para brillar. Mercedes, aunque poco acostumbrada a los reflectores, fue entrevistada por algunos periodistas. Con sencillez, narró cómo había luchado por años en silencio, sin imaginar que un día su hija sería ejemplo nacional de valentía y arte. Durante una de sus visitas a la clínica, Juan Gabriel coincidió con otros jóvenes pacientes que, al enterarse de su presencia, se acercaron tímidamente para pedirle autógrafos y fotos. Él, con su calidez característica, los recibió con abrazos y palabras de ánimo. Uno de esos jóvenes, llamado Esteban, reveló que también componía canciones y que había sido inspirado por Lucía, cuyo caso conocía gracias a las noticias. Lucía y Esteban pronto entablaron una amistad sincera, compartiendo partituras y sueños. Juan Gabriel, observando la conexión entre ambos, se dio cuenta de que la fundación estaba cumpliendo algo mucho mayor que lo planeado. Estaba creando redes de apoyo y comunidad entre jóvenes que antes se sentían aislados por sus enfermedades o condiciones sociales. Esa tarde, Lucía entregó a Juan Gabriel un nuevo cuaderno con varias composiciones que había creado durante su estancia en la clínica. «Este es mi agradecimiento», le dijo, con una sonrisa llena de gratitud y esperanza. Conmovido, Juan Gabriel le prometió que esas canciones serían grabadas por músicos de la fundación y presentadas en un concierto abierto al público para mostrar el talento oculto que México tenía en sus barrios y hospitales. Meses después, cuando la salud de Lucía ya mostraba una recuperación notable, Juan Gabriel organizó un gran concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, un evento benéfico para celebrar el talento de los jóvenes apoyados por la fundación. El auditorio se llenó por completo. Familias, artistas, autoridades y medios de comunicación acudieron para presenciar un espectáculo que prometía ser inolvidable. Juan Gabriel abriría la noche, pero el verdadero protagonismo sería de los jóvenes músicos. Lucía, acompañada por Esteban y otros beneficiarios, interpretó en el escenario una de sus canciones, aquella que había compuesto en la clínica durante sus momentos más oscuros. Su voz, ahora más fuerte y segura, emocionó hasta las lágrimas a los asistentes. Desde un palco especial, Mercedes observaba con el corazón desbordado de orgullo. Nunca imaginó que su hija, a quien durante meses había visto al borde de la muerte, estaría ahora en uno de los escenarios más importantes del país. Al finalizar la presentación, Juan Gabriel subió al escenario, abrazó a Lucía y declaró ante el público: «Estos son los verdaderos artistas de México. Ellos nos enseñan que la música no solo entretiene, también cura, acompaña y transforma vidas». Después del concierto, la historia de la fundación y de Lucía se volvió un fenómeno nacional. Programas de televisión, revistas y redes sociales compartieron la noticia, inspirando a miles de jóvenes y familias en todo México. El gobierno local reconoció oficialmente la labor de la fundación y Juan Gabriel recibió un galardón honorífico por su compromiso con la cultura y la juventud mexicana. Sin embargo, él insistía en que el verdadero premio era ver a esos jóvenes seguir sus sueños. Lucía fue invitada a participar en diversos festivales juveniles y a grabar un pequeño álbum con sus composiciones, producido por músicos de la fundación. Para Mercedes, aquello era un milagro humano, fruto del esfuerzo, la solidaridad y el amor por la música. Mientras tanto, la fundación crecía. Nuevas sedes comenzaron a abrir en otras ciudades mexicanas, replicando el modelo iniciado con Lucía. Juan Gabriel estaba presente en cada inauguración, motivado por la certeza de que estaba dejando un legado duradero.
Pero a pesar de los reconocimientos y la fama, Juan Gabriel seguía siendo el mismo hombre sensible y cercano. Siempre que podía, visitaba a Mercedes y Lucía para compartir una comida sencilla y recordar que, al final, lo más importante era el amor y la familia. En una de esas visitas, mientras tomaban café en la pequeña sala de la casa de Mercedes, Lucía entregó a Juan Gabriel un sobre cuidadosamente cerrado. «Es algo que hice para ti», le dijo, mientras Mercedes sonreía en silencio. Juan Gabriel abrió el sobre y encontró un dibujo. Un retrato suyo, sonriente, rodeado de jóvenes músicos con instrumentos y cuadernos, en un escenario que parecía infinito. Abajo, una frase escrita con la delicada caligrafía de Lucía. Algunos héroes no necesitan un escenario para cambiar vidas. Juan Gabriel no pudo contener las lágrimas. A lo largo de su carrera había recibido discos de oro, premios internacionales y el amor de millones, pero nunca un reconocimiento tan profundo y sincero como aquel. Mercedes, con los ojos brillantes, tomó la mano de Juan Gabriel y le dijo: «Gracias por creer en nosotros, por no mirar para otro lado, por transformar nuestro dolor en esperanza». Juan Gabriel guardó el dibujo en su portafolio personal, ese que llevaba a todas partes. Sabía que aquel papel era ahora uno de sus tesoros más valiosos, un símbolo del impacto que podía tener una simple decisión, la de seguir a Mercedes aquella tarde en Ciudad Juárez. Con el paso del tiempo, la Fundación de Juan Gabriel se consolidó como uno de los proyectos sociales y culturales más importantes de México, brindando oportunidades a cientos de jóvenes y familias. Lucía, completamente recuperada, se convirtió en embajadora de la Fundación, visitando escuelas y hospitales para compartir su historia y motivar a otros a no rendirse ante la adversidad. Mercedes, por su parte, siguió trabajando en casa de Juan Gabriel, pero con una relación aún más cercana, casi familiar. Juntos, recordaban con frecuencia aquella etapa difícil que ahora parecía lejana, gracias al poder transformador del arte y la solidaridad. Juan Gabriel, en entrevistas y conciertos, siempre mencionaba con orgullo a Lucía y a los demás jóvenes de la Fundación, reiterando que su mayor legado no eran sus canciones, sino las vidas que había ayudado a transformar. Así, la historia que comenzó con una simple sospecha y un acto de empatía se convirtió en un ejemplo nacional de amor, resiliencia y compromiso social. Y cada vez que Juan Gabriel miraba aquel dibujo en su portafolio, sonreía, recordando que los verdaderos héroes muchas veces actúan en silencio, sin esperar nada a cambio. El tiempo pasó, y la fundación creada por Juan Gabriel se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos jóvenes en México. La hija de Doña Mercedes, con acceso a un tratamiento especializado en la Ciudad de México, empezó a mostrar signos de recuperación. Su salud mejoraba lentamente, pero lo que nunca se apagó fue su pasión por la música. Desde la cama del hospital, componía melodías que hablaban de la vida, de la lucha y de la esperanza, inspirada por su ídolo y ahora benefactor silencioso. Doña Mercedes, por su parte, continuó trabajando discretamente en la casa de Juan Gabriel. Nunca fue una mujer de grandes palabras, pero cada vez que cruzaban miradas, había un entendimiento tácito, una gratitud profunda que no necesitaba expresarse con frases grandilocuentes. Para ella, lo más valioso no era el dinero ni la fama, sino haber encontrado en su patrón a un ser humano que entendía el dolor y se solidarizaba con él. La historia trascendió cuando, durante una presentación de la Fundación en Ciudad Juárez, Juan Gabriel invitó a la hija de Mercedes a subir al escenario. Aunque aún se encontraba en tratamiento,
Con una voz frágil pero llena de emoción, interpretó una canción que había escrito en los momentos más difíciles de su enfermedad. El público, conmovido hasta las lágrimas, ovacionó de pie a la joven, quien se convirtió en un ejemplo de fortaleza y superación. Los medios de comunicación contaron la historia, pero no como un acto de caridad, sino como una muestra de cómo la empatía y la solidaridad pueden cambiar vidas. Juan Gabriel evitó entrevistas extensas sobre el tema. Siempre decía que las buenas acciones no necesitan reflectores, solo corazón. Su gesto, discreto pero firme, marcó un precedente para otros artistas y personalidades en México. Un día, en una de sus visitas a la clínica, Juan Gabriel encontró sobre la mesita de noche de la joven un cuaderno abierto. No era una partitura, como solía dejar, sino un dibujo. En él aparecía él mismo, sonriendo, rodeado de niños y jóvenes, con guitarras y cuadernos en las manos. Abajo, una frase escrita con caligrafía temblorosa. Algunos héroes no necesitan un escenario para cambiar vidas. Juan Gabriel cerró el cuaderno, conmovido hasta las lágrimas, y guardó silencio, como quien sabe que ha cumplido una misión importante. La vida siguió su curso. Juan Gabriel, con sus canciones, seguía emocionando a millones. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que esa historia, la que empezó por seguir discretamente a doña Mercedes en una tarde calurosa en Ciudad Juárez, era uno de los capítulos más significativos de su existencia. No porque hubiera cambiado la vida de una sola persona, sino porque había comprendido, una vez más, que detrás de cada rostro anónimo en su país hay una historia de lucha silenciosa, esperando ser escuchada. Y si esta historia te conmovió tanto como a mí al contarla, no olvides dejar tu like. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndote relatos humanos, llenos de inspiración y esperanza. Me encantaría leer en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Te imaginabas este giro? ¿Crees que todos podemos de alguna forma ser como Juan Gabriel y cambiar la vida de alguien con un pequeño gesto? Además, si conoces a alguien a quien le pueda emocionar o inspirar este relato, compártelo. Nunca sabemos cuándo una historia puede ser justo lo que otra persona necesita escuchar. Y por supuesto, si te gustan las narrativas profundas como esta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos que ya estoy preparando con mucho cariño. Gracias por acompañarme hasta aquí, por tu tiempo y tu sensibilidad. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.